Buenos días, estimados hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica de Bello. Sean bienvenidos a la predicación de la palabra del culto dominical de adoración. En este día continuaremos nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan, la cual ha sido de gran enseñanza y exhortación a la santidad, es decir, al amor por nuestro Padre, y a la hermandad, es decir, al amor por nuestros hermanos. Tomemos, por favor, nuestras Biblias y vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermanos, en el versículo 5 del capítulo que estamos estudiando, el apóstol menciona por primera vez la palabra amor, haciendo referencia que aquellos que obedecen la voluntad, mandamientos o preceptos del Padre, es porque en ellos el amor de Dios se ha perfeccionado. Un poco más adelante, en el mismo capítulo 2, en el versículo 10, Juan menciona la palabra ama, haciendo referencia a que aquellos que aman a su hermano no están en tinieblas, sino que están en la luz de Cristo. Como vemos, Juan usa el sustantivo amor y el verbo amar, primero para referirse al Padre y luego refiriéndose a los hermanos, dándole la preeminencia a la relación de amor que debe tener el creyente de manera vertical, pero no olvidando el horizontal. Ahora, en los versículos que serán motivo de estudio y meditación el día de hoy, Juan da un mandato en forma de prohibición, exhortando a no amar el mundo. Y alrededor de esto es que giran los tres versículos a estudiar. A cada uno de nosotros, Dios nos ha creado con la magnífica habilidad de amar. Es un regalo dado por Dios a la humanidad. Dado que Dios es amor, como lo expresa Juan en la carta, entonces es un atributo de Él que nos ha sido transferido. Sin embargo, este amor debe ser canalizado de tal forma que sea aplicado a los seres o a las personas que sean dignas y de forma que amemos lo correcto, lo que edifique nuestras vidas y dé la gloria a Dios. Nuestros tres versículos los estudiaremos bajo los siguientes 4 encabezados, que tendrán un pequeño cambio en el orden de estudio para que nuestra mente comprenda mejor el mandamiento. Es decir, primero estudiaremos el versículo 15, parte A. Luego el 16, posteriormente iremos un poco atrás, estudiaremos el 15, parte B, y finalmente el versículo 17. Quedaría entonces así nuestro estudio. Primer punto, el mandamiento acerca del mundo, no amarlo, que lo encontraremos en el versículo 15, parte A. Nuestro segundo punto, la razón del mandamiento. El mundo no proviene del Padre, lo encontraremos en el versículo 16. Nuestro tercer punto, la causa de su desobediencia.
el amor del Padre no está en él. Que lo encontraremos en el versículo 15, parte B. Y por último, la causa y consecuencia de su desobediencia, de la desobediencia al mandamiento. Permanece para siempre. Esta es la consecuencia que la encontraremos en el versículo 17. Sin más preámbulos, hermanos, comencemos con nuestro primer punto, el mandamiento acerca del mundo, no amarlo. Leamos el versículo 15, parte A. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Como estudiamos la semana pasada, en los versículos anteriores, el apóstol Juan exhorta a los distintos grupos de la iglesia, a los hijitos, a los padres y a los jóvenes. Él les manifiesta que ha tenido el profundo deseo de escribirles porque ellos han sido perdonados de los pecados que han cometido, han conocido al Padre y han vencido al maligno, es decir, al adversario. Juan, el apóstol del amor, manifiesta que la forma de alejarse del pecado que les ha sido perdonado y de mantener la comunión con el Padre y de vencer al maligno es obedeciendo al mandamiento de no amar al mundo. Y lo primero que vemos en el versículo 15 es la partícula negativa no, que acompaña al verbo amar. Aquí el apóstol entonces está hablando de un mandamiento en forma de prohibición. Si observamos los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, 8 fueron dados en forma negativa o prohibitiva y solo 2 en forma positiva, los cuales son: acuérdate de guardar el día de reposo y honrar a padre y madre. Un mandamiento dado en forma de prohibición tiene un doble beneficio. Primero, es práctico, pues trata un mal en particular, prohibiéndolo, haciéndolo ilegal. En este caso, ataca el mal particular de poner los afectos del ser humano en el mundo. Segundo, confiere libertad, pues solo prohíbe lo específico, lo malo, y da libertad a lo demás, a lo bueno. En nuestro caso del estudio, solo prohíbe amar al mundo, pero da libertad de amar lo bueno. Juan aquí está atacando un mal específico que estaba ocurriendo en la iglesia, debido a que los falsos maestros estaban enseñando que como el alma era más importante que el cuerpo, entonces no importaba si se pecaba o no. Podían entonces amar la mundanalidad. Ahora, la palabra amar significa que alguien tiene una inclinación hacia una cosa o hacia una persona. Es decir, que se tiene preferencia hacia algo o alguien. Como ya se mencionó, Juan utiliza el sustantivo amor en el versículo 5, que en el griego es ágape, y en el versículo 10 el verbo amar, que en el griego es agapao. Estas dos palabras, ágape y agapao, en el Nuevo Testamento se refieren en casi todos los pasajes a las relaciones entre Dios y el hombre. Entonces, cuando se utiliza esta palabra hacia una cosa, como lo dice en el versículo 15, no améis el mundo, esta cosa, el mundo, se evidencia que el amor está en sentido inverso, es decir, que no se está dirigiendo a Dios. En síntesis, es un amor incorrecto. Ahora, cuando Juan hace referencia a mundo, en este contexto específico,
hace mención al mundo malo controlado por Satanás, como lo dice en la carta en el capítulo 5, versículo 19. Vayamos allá, por favor. Primera de Juan 5, 19. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí Juan está haciendo referencia al sistema organizado del mal en la tierra, el sistema de tinieblas que está en contra de Dios, al sistema de pensamiento que no quiere tener en cuenta a Dios. Ya habiendo meditado en el significado de la palabra amor y por otro lado de la palabra mundo, en la manera que las utiliza Juan, entonces ya podemos dar un significado a la oración: no améis al mundo. Ya dijimos que era un mandamiento en forma de prohibición. La forma como Juan utiliza el verbo amor da a entender que los lectores tienen algún cariño por el mundo, por lo que una mejor traducción sería dejen de amar al mundo y a las cosas que están en él. Esta sería una mejor traducción. Nuevamente, dejen de amar el mundo y a las cosas que están en él. Los cristianos entonces deben desistir de sus intereses mundanos. Parece que las falsas enseñanzas habían dado fruto y algunos creyentes estaban volviéndose hacia el pecado, a la mundanalidad. Juan, en estos momentos, debió recordar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, que también es bueno que las recordemos nosotros ahora. En el Sermón del Monte, donde Jesús enseña que ninguno puede servir a dos señores, pues aborrecerá a uno y amará al otro. Jesús allí pone en evidencia la fácil tendencia del hombre de enredarse en los asuntos del mundo por llenarse de afán y de ansiedad. En el Evangelio que Juan escribió, él escribió la oración de Jesús, y aquí en su primera carta hace eco de esa oración, hace eco de ella. Juan toma las palabras de Jesús y las refiere, las escribe como un mandamiento. Vayamos por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14. Juan, capítulo 17, versículo 14. Dice así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo aborrece a los cristianos, y eso es precisamente lo que Juan quiere transmitir a sus hijitos, que en lugar de amar, aborrezcan el mundo. Sin embargo, Juan no está motivando aquí a la iglesia a que abandone el mundo y viva recluido lejos de los demás, pues él no está diciendo no estén en el mundo. No, él no está diciendo esto. Lo que dice es no amen el mundo. Y lo que debe hacer cada creyente es evitar armar al mundo y las cosas que están en él y que lo llevan a la impiedad y al pecado. Juan quiere que sus hijitos no pequen, como lo dice en el versículo 1 de este capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Miremos cuál es el objetivo del apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sin duda alguna, nosotros, hermanos, debemos dejar de amar este mundo
entendiendo que la manera de hacerlo es renovando nuestro entendimiento, cambiando la forma de pensar, la forma de concebir el mundo, conociendo y dando la prioridad a lo más eminente, a Cristo. Miremos por un momento Romanos 12:2. Vayamos por favor a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo su palabra nos ayuda a concebir de la manera correcta a Dios, a nosotros mismos y al mundo. Y así podremos comprobar que siempre la voluntad de Dios para con el ser humano es buena. Hermanos, entonces, ama su palabra y estúdiala. Con esto, hermanos, llegamos a nuestro segundo encabezado. Es la razón del mandamiento. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la razón de este mandamiento? Es el mundo no proviene del Padre, que lo encontramos en el versículo 16. Leamos el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este versículo nos menciona la causa por la cual se da el mandamiento, y Juan lo relaciona con el Padre. Recordemos que uno de los motivos por el cual Juan escribió la carta, que se encuentra en el versículo 3 del primer capítulo, dice así: lo que hemos visto, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol desea que los lectores, que la iglesia tenga una comunión con el Padre, que experimenten la felicidad de andar en paz con el Padre. Y esto solo es posible por medio de la obra de Cristo. Él es nuestro Padre debido a la obra de nuestro hermano mayor. Por eso nosotros somos sus hijos por adopción. Ya que Juan desea que sus hijitos tengan comunión íntima con el Padre, es necesario entonces alertarlos de aquello que interrumpe o impide su comunión. Juan aclara que todo lo que hay en el mundo no es de procedencia del Padre, y esta es precisamente la razón del mandamiento. No deben amar al mundo porque no proviene del Padre y les impedirá su íntima comunión. El apóstol hace una mención triple de las cosas que se encuentran en el mundo, y así amplía la información del versículo 15, mencionando cuáles son algunas de las cosas que se encuentran en el mundo. De la mención triple, primero hace mención de los deseos de la carne para referirse a los deseos que se desprenden de nuestra baja naturaleza depravada y pecaminosa. Esa capacidad y deseo humano de hacer aquello que desagrada a Dios. La palabra deseo puede ser traducida también como codicia. Entonces Juan señala la codicia de la carne, las tendencias y pasiones impuras de la carne. Debemos, hermanos, nosotros recordar que un mandamiento de la ley moral es no codiciar, pues al hacerlo
se da rienda suelta al apetito carnal y esto desencadena en el nacimiento del pecado, en su ejecución. Como creyentes, no debemos olvidar que aunque Dios ha cambiado nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, y nos ha dado un nuevo hombre creado según Dios, aún seguimos teniendo en nuestro interior residuos de pecado que pueden encenderse si codiciamos las malas cosas que el mundo nos ofrece y finalmente resultar pecando contra nuestro Padre y dañar, interrumpir nuestra comunión con Él. En segundo lugar de la mención triple, Juan habla de los deseos de los ojos. Con esto el apóstol se refiere a la lujuria. Los ojos son los conductos del alma del ser humano. Vayamos por favor a Mateo 6, 22 al 23. Mateo 6, 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesús enseña que los ojos son un miembro del cuerpo que lo alumbra, por lo que debemos cuidar de qué es lo que miramos, pues nos puede llevar a pecar. Juan insta a que los lectores se guarden de mirar lo malo que el mundo ofrece, pues conoce que los ojos no se sacian, nunca están satisfechos, por lo que si no son controlados pueden llevar a pecar y pecar vez tras vez. Miremos qué dicen las Escrituras en Proverbios 27:20. Dice así la palabra de Dios. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Nosotros como creyentes no debemos descuidar la lámpara de nuestros cuerpos. Debemos estar atentos a que miren lo recto, lo puro, lo digno, lo bueno, y ante cualquier desviación a mirar lo malo, debemos entonces recordar las Escrituras y controlarlos y luego pedir perdón. No debemos creer que somos inmunes o que ya no debemos luchar con ellos, pues recordemos al gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, quien descuidó sus ojos, miró lo que es pecaminoso y sus ojos no se saciaron, sino que lo llevaron a dar a luz un pecado tras otro. Sus ojos encendieron su concupiscencia interior y lo llevaron a desobedecer la ley de Dios que él ya conocía y como resultado sufrió las consecuencias. Aunque fue perdonado por la fidelidad de Dios, eso no le eximió de las consecuencias. En tercer lugar de la mención triple, el apóstol menciona la vanagloria de la vida. Algunas otras versiones de la Biblia traducen esta frase así: el alarde de la opulencia. Otra versión, la arrogancia del dinero. Otra, la jactancia de las riquezas. Otra versión,
el alarde de lo que se tiene y hace. A lo que Juan está apuntando es el apetito pecaminoso por el progreso y el estatus social. Es el orgullo de tener bienes materiales ostentosos. Es esa actitud de creerse más que las demás personas debido a las riquezas materiales que posee. Sin duda alguna, en este punto, Juan está hablando en contra de los falsos maestros, quienes despreciaban a aquellos hermanos que supuestamente no tenían el mismo nivel de conocimiento. Ellos, los falsos maestros, mantenían un orgullo pecaminoso por su buena fama y conocimiento al menospreciar su prójimo. Con este pensamiento, hermanos, llegamos a nuestro tercer punto. ¿Cuál es la causa de la desobediencia? El amor del Padre no está en él. Leámoslo en el versículo 15, parte B. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como ya hemos estudiado, Juan con la carta combate contra las falsas enseñanzas de los gnósticos, quienes, como ya dijimos, despreciaban a los demás y afectaban la comunión cristiana. El apóstol no los señala directamente a ellos en la carta cuando dice algunos, sino que deja lugar para que los lectores entiendan que no solo los gnósticos pueden caer en esta lista, sino todo aquel que llamándose cristiano ame al mundo. Estos que se encuentran enredados en las redes del mundo, demostrando su amor por él, dando mayor importancia a él que a los asuntos espirituales y eternos, no necesitan expresar que no aman al Padre, sino que Juan dice que es una evidencia clara que el amor del Padre no está en ellos. Estas palabras de Juan, de este versículo, implícitamente, no explícitamente, sino implícitamente, hablan de dos cosas. Primero, de su amor y su soberanía, al ser Dios quien busca a aquellos que ha elegido para su reconciliación, así como lo expresa Juan en su Evangelio capítulo 4, versículo 10. Perdón, aquí es la lectura capítulo 4, versículo 10 de la carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Los que aman el mundo no han sido amados con el amor especial del Padre. El Padre no se ha revelado a sus corazones. Ellos siguen en su ignorancia espiritual, en sus delitos y pecados, y por eso aman al mundo. El segundo tema implícito es la incapacidad del hombre de buscar a Dios. El ser humano no puede elegir buscar a Dios, sino que Dios debe obrar en su interior. El ser humano debe recibir la fe primero de parte de Dios para que luego pueda buscarlo. Entonces, si el amor del Padre no está en él, pues entonces no puede amar al Padre y por consiguiente amará al mundo. En conclusión, la causa o el motivo por el cual una persona ama al mundo es porque Dios no lo ha amado con amor eterno. No fue elegido para salvación
desde antes de la fundación del mundo. No ha recibido la revelación especial y salvadora de Dios. No ha recibido la fe. No ha sido guiado al arrepentimiento. Y finalmente, porque Cristo no murió por él. Sin embargo, puede ser que en el tiempo presente una persona ame al mundo, pero que haya sido elegida para salvación, por lo cual en el futuro, por la fidelidad de Dios, lo conocerá y se acercará a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquí, hermanos, está la responsabilidad y tarea de la iglesia, de todos nosotros como iglesia. Predicar el Evangelio de manera que todos escuchen y los que Dios les otorgue fe en Cristo y los guíe al arrepentimiento sean integrados a la iglesia y dejen el amor del mundo y en cambio amen al Padre en su comunión. Llegamos, hermanos, entonces a nuestro cuarto y último punto: la causa y consecuencia de su obediencia. Causa y consecuencia de la obediencia del mandamiento. Permanece para siempre. El que obedece el mandamiento de no amar el mundo, permanece para siempre. Leámoslo en nuestro versículo 17. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el comienzo de este versículo, Juan anuncia la temporalidad del mundo y por lo tanto la temporalidad de sus deseos. En el capítulo 5, versículo 13 de la carta, vayamos por un momento allá y leámoslo. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí Juan menciona una de las razones por las cuales les escribió: para que entiendan que por medio del Hijo de Dios tienen vida eterna, que por medio de Cristo, su obra expiatoria y propiciatoria, han recibido la vida eterna. Entonces, el apóstol está dando la importancia a la vida eterna sobre la temporalidad del mundo y sus deseos. Si el Hijo de Dios es quien da la vida eterna, entonces es más importante que los deseos mundanos que dañan la comunión con el Padre eterno. El apóstol del amor recordaba muy bien las palabras de su maestro cuando enseñó la temporalidad del mundo. Vayamos al Sermón del Monte en Mateo 5:18. Dice así la palabra de Dios: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús enseña que la tierra y el cielo pasarán, dejarán de ser, y Juan usa el mismo verbo en su primera carta: pasará. Debido al pecado, la tierra fue puesta en maldición. Veámoslo en Génesis 3:17. Miremos qué nos dicen las escrituras acerca de la maldición en que fue puesta la tierra. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida. Miremos otro versículo de las Escrituras en Romanos 8, 21 al 23. Romanos 8, 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Las Escrituras nos muestran la temporalidad de este mundo que se encuentra en corrupción. El mundo no quedará así, sino que será libertado junto con nosotros los hijos de Dios. Estas palabras, aunque no fueron escritas por el apóstol Juan, sí fueron escritas por otros apóstoles, sin embargo también fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Miremos 2 de Pedro 3, del 10 al 13. 2 de Pedro 10, 3, del 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Las Escrituras nos muestran que Dios avanza hacia su plan, hacia el día del Señor, el cual es una promesa hecha a su pueblo, donde habitaremos en la nueva Jerusalén, donde solo hay justicia y está libre de pecado y de corrupción. Habiendo mencionado la temporalidad del mundo, nuestro versículo nos muestra un gran contraste, donde vemos la consecuencia de la obediencia al mandamiento, y no solo de este mandamiento específico, sino de todos los que son comprendidos como la voluntad de Dios. La consecuencia es que el que obedece el mandamiento permanece para siempre. Esta carta del apóstol Juan está permeada del amor de Dios, del amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos. Miremos el versículo 5 del capítulo 2 de la carta. Versículo 5 del capítulo 2. Dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Juan conoce y esto mismo transmite, esto mismo enseña que el que recibirá vida eterna es el que obedece el mandamiento. Y el que obedece el mandamiento es porque de verdad Dios ha hecho la obra de perfección de su amor en él. De manera que toda la salvación, de principio a fin, depende de Dios. Por eso, mis hermanos y amigos, solo a Él sea la gloria. Ya hermanos,
Y amigos, habiendo estudiado nuestros 4 puntos que giran alrededor del mandamiento de no amar el mundo, veamos algunas aplicaciones para nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer con estas enseñanzas? ¿Cómo las podemos aplicar a nuestras propias vidas? Hermano, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Tu amor está enfocado en Dios o en los asuntos de la vida? ¿Estás confiando en la riqueza, fama, estatus social más que en Cristo? Tu situación, cualquiera que sea, te lleva a menospreciar a tu prójimo y a tus hermanos. ¿Cómo estás en cuanto a los deseos malos de tu carne y de tus ojos? ¿Les has dado rienda suelta? ¿Les estás dando rienda suelta? ¿Piensas que es algo que Dios no le interesa de ti? Medita, hermano, medítalo, porque el mandamiento es muy claro. Si tú amas la impiedad y la corrupción de este mundo, te deleitas en uno que otro pecado del mundo, entonces claramente el amor del Padre no está en ti. Hermanos, Cristo es el varón perfecto, que estuvo también en este mundo en el cual nosotros estamos. Pero él supo guardarse de su corrupción, amparado bajo la dirección y voluntad de su Padre. Nunca quiso hacer su propia voluntad, aunque ésta estuviera en contra de su integridad física, sino que entregó su vida a la causa de Dios, confiando y obedeciendo la buena voluntad de su Padre. Su cuerpo nunca ejecutó la maldad, sino que él utilizó sus pies para recorrer la nación de Israel, haciendo bien y sanando dolencias. Su boca pronunció las palabras de vida eterna que ahora nos sustentan y nos guían. Sus manos trabajaron arduamente en la madera mientras él pudo. También sus manos sustentaron a Pedro en su debilidad cuando dudó al caminar sobre las aguas. Sus ojos miraron con misericordia y compasión a aquellas ovejas que no tenían pastor, y miraron con amor a Pedro, a pesar de que lo había negado. El injusto y pecador mundo no recibió, ni valoró, ni amó a quien por él vino, sino que lo azotó, lo abatió, lo hirió y lo molió. Cristo entregó de su propia voluntad su cuerpo para salvar a los que por su propia voluntad entregaron sus cuerpos a la impiedad. Por eso, algún día toda rodilla, creyente o no creyente, se doblará, y toda lengua, creyente o no creyente, confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, no por cumplir los mandamientos de Dios es que tú tienes salvación, sino que lo correcto es que cumples los mandamientos de Dios porque te ha elegido para depositar su amor en ti. Y por eso en respuesta cumples los mandamientos. Su fidelidad te hará pasar de este mundo corrupto con tu cuerpo vestido de corrupción al lugar donde vivirás con Dios, donde permanecerás para siempre, un lugar donde mora la justicia con un cuerpo que no pecará más. Prepárate, hermano, prepárate ahora para ese día. Odia la mundanalidad
y santifícate en el amor del Padre. Hasta aquí, hermanos, nuestra enseñanza del día de hoy de la carta del apóstol Juan. Oremos a Dios para que nos permita con su gracia aplicar estas enseñanzas, su palabra, a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos permites oír hoy en el día del Señor. Tú nos mantienes con vida hasta el día de hoy porque esa es tu buena voluntad para con nosotros. A pesar de la situación mundial de la pandemia, hoy estamos reunidos de manera virtual. Has permitido que tu pueblo oiga tu palabra y te pedimos ahora que tú des la gracia a cada uno de nosotros para que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Que nosotros no amemos el mundo, sino que nuestro amor, esa capacidad que tú nos has dado, nos permitas utilizarla para amarte a ti, para amar al Padre, tener una comunión, tener la felicidad y el gozo de poder amarte en esta tierra. Prepáranos, Dios, desde aquí, desde esta tierra, para amarte en el futuro, Señor, allá, cuando estemos junto a ti, Dios. Desde ahora permítenos santificarnos, dejar nuestras pasiones carnales, el deseo de nuestros ojos y la vanagloria de la vida, Señor. Ayúdanos a que eso sea aplicado en cada una de nuestras vidas. Danos la gracia de santificarnos cada día más, odiar al mundo y amarte a ti, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios y esperamos nuevamente dentro de 8 días tener una nueva predicación de la carta del apóstol Juan. Dios los bendiga. Hasta pronto.